Voy a colocar a grabar allí un momento. Listo. Bueno, chicos, bienvenidos entonces a la última clase de química, la última clase de octubre. Ya como saben, como les comenté ayer en física, esta semana es la última clase y la semana que viene es cuestionarios. Recomendaciones, igual que les dije ayer, lean, vean los PPT, vean los videos, las clases grabadas. En este caso, en química, se va a colocar casi, bueno, la gran mayoría de preguntas de teoría y unas 3, 4 preguntas con algunos ejercicios. Pero estos ejercicios obviamente van a estar planteados y van a tener la respuesta. ¿Qué van a hacer ustedes para poder verificar la respuesta? Responder. En este caso, no sé, si les preguntan el del agua, ustedes ya saben que en el caso, estoy hablando en el caso de que pregunten el peso molecular, que fue lo que vimos la semana pasada. La masa molecular o peso molecular es lo mismo. Ustedes saben que tienen que multiplicar sus valencias con su número atómico y luego sumarlo. Solo eso. Hoy de todas maneras vamos a repasar un poco eso. Recuerden que de igual manera pues hay teoría que repasar, constantes que aprenderse de igual manera, como la del volumen, como la del mol. Cierta constante que no va a cambiar, como por ejemplo la del volumen que es 22,4, la del mol que es 6,002 por 10 a no sé cuánto, pero son ciertas constantes que hay que aprenderse porque es importante para los diversos cálculos que podemos hacer o ciertas preguntas de igual manera que puedan decirme o indicarme eso. Ok, ¿alguien se recuerda lo que vimos en la clase pasada, chicos? Samira, que iba a hablar. ¿Alguien me recuerda por el chat o puede activar su micrófono? ¿Qué vimos en la clase pasada o qué hemos estado viendo en química? Iris, Esperanza, Felipe, Génesis. Estamos viendo una rama de la química, Geometría. equitometría, lo que trata es de las porciones de las moléculas. Perfecto, en este caso, cuantificar. Ella sabe la cantidad o estas porciones, como nos dice Iris, de todas esas sustancias, moléculas, átomos. En este caso, bueno, hoy vamos a calcular equivalentes estequiométricos del mol de sustancia en otras unidades estequiométricas, es decir, número de átomos, números de moléculas y cantidad de partículas. Entonces, como les comentaba, hemos visto totalmente casi puros cálculos, pero en el cuestionario van a salir preguntas de teoría y ciertos ejercicios. Como les dije, son ejercicios, o sea, está el enunciado del ejercicio y están las respuestas abajo. Usted tiene que, obviamente, como sacar la respuesta en su cuaderno y responder, no tratar de no responder al primero, no sé, al Team Marín, todo eso, porque son sumamente fáciles los que están en el cuestionario, fáciles de hacer en, no sé, un minuto, conociendo obviamente sus números atómicos. Así que les recomiendo para el cuestionario tener la tabla periódica, alguna calculadora o su celular con la calculadora para hacer el cálculo. Es un cálculo, como les dije, rápido. No tienen por qué tener problemas en esta parte de este cálculo. Ok, entonces, ¿alguien se recuerda qué otra cosa vimos en la clase pasada?
Ya, ciertamente entonces, como nos dice Antonia, vimos el mol. Por allí les estaba preguntando por el chat qué era lo que habíamos visto. Algo así del estado gaseoso. En este caso también observamos la parte del volumen, pero aplicado a lo que sería un mol en estado gaseoso. Así que estamos. Otra de las cosas que dejamos fue unas tareas. Dejamos unos componentes para poder sacarle la masa molecular. La masa molecular fue uno de los cálculos que vimos en la semana pasada. Este cálculo consistía en degradar esta sustancia, o sea, por ejemplo, la primera tenemos carbono e hidrógeno. Lo que teníamos que hacer aquí era multiplicar su número atómico con su valencia y obtener su masa molecular. En este caso vamos a hacer uno, o alguien realizó alguno en su casa que me dé algún resultado para verificar. ¿Alguien realizó alguno? Están graves, vale. No quieren hacer las tareas. Ya, recordemos aquí. ¿Qué es lo que se hace aquí? Para yo sacar la masa molecular de un compuesto, yo necesito conocer su masa atómica. ¿Dónde yo consigo la masa atómica de todos los elementos en la tabla periódica? En este caso, lo que yo tengo que hacer, vamos a hacer este primer ejercicio. Lo que yo debo hacer primero es separar cada uno de los elementos que tiene esa sustancia. En este caso tiene solo dos elementos, carbono e hidrógeno. Lo que voy a hacer es... ¿Por aquí me escribieron algo? Ok, bueno. Aquí hay una que está, disculpa. Lo que voy a colocar aquí son las valencias que tienen cada elemento. En este caso tienen 2 y 2. Y voy a la tabla periódica y me dice que el número atómico del carbono es 12. Y el número atómico del hidrógeno es 1. ¿Qué debo hacer yo después con estos resultados? ¿Qué debo hacer con estos resultados luego que hago este cálculo? Multiplicarlo. Multiplicarlo. ¿Y ese resultado qué debo hacer? Luego que yo tengo 12 por 2 serían 24. Y 2 por 1 serían 2. ¿Qué debo hacer yo con estos dos resultados? Sumarlo. Sumarlos. Perfecto. En este caso... el peso molecular del C2H2 vendría siendo, ¿cuánto? 26. 26. ¿Qué es lo que yo les comentaba que no se nos podía olvidar colocarle? Sus unidades, que son gramos sobre mol. En este caso también puede ser posible pregunta de cuestionario. ¿Cuáles son las unidades que se utilizan para el peso molecular? En este caso las unidades serían gramos sobre mol. Son esas como tal. Ok, ¿cuál otro hacemos? Vamos a hacer 3 rapidito de estos para pasar la clase de hoy. ¿Cuál otro hacemos? ¿Escucho? ¿El tercero? Este. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Separar sus componentes. En este caso tengo una sustancia con dos componentes, con hierro y con oxígeno. ¿Qué hago primero? Separo hierro y oxígeno. En este caso, ¿qué es lo segundo que debo hacer? ¿Qué debo hacer luego aquí? Después que separo los elementos, ¿qué hago? Poner las cantidades. Poner las cantidades que tengo allí en sus valencias, es decir, lo que me diga la fórmula química. Y ahora lo que tengo que hacer es buscar en la tabla periódica cuál es el número atómico del hierro y cuál es el número atómico del oxígeno. En este caso, el número atómico del hierro es 26 y el número atómico del oxígeno es 16. Esto, en este caso, ustedes cuando estén en el cuestionario, por eso les digo, deben tener la tabla periódica a mano para ustedes poder buscar esos números atómicos.
Tengan en cuenta que este lo toman de la fórmula y este es lo que buscan de la tabla periódica. Entonces, 26 por 2, ¿cuánto será? 52. Ok. ¿Y 2 por 16? 32. Perfecto. ¿Y la suma de eso cuánto me da? 56 más 32. 84. 84. ¿Qué debo colocarle aquí sí o sí? Eh, Luego del valor. gramos sobre mol. Perfecto. Y así tan fáciles, en este caso son estos ejercicios. Pero es importante que sepan de dónde sacó este número con el que multiplicó la valencia, de la tabla periódica. También posible pregunta de cuestionario, ¿de dónde obtenemos el número atómico de cada elemento? ¿De dónde lo obtenemos? Ajá, perfecto, Antonia. Antonia, me había colocado aquí ya el resultado. ¿De dónde obtenemos, qué elemento, qué tenemos que buscar para obtener el número atómico de cada elemento? Escucho. La tabla periódica. Grábense esta parte. El número atómico de cada elemento lo conseguimos en la tabla periódica. Ahora, ¿qué otro ejercicio hacemos de aquí? Para terminar ya con este repaso, que se supone que deberían de haberlo traído ya listo. Vamos a hacer uno de aquí. ¿Cuál? Bueno, aquí para ver. Bueno, hicimos los dos que habíamos colocado aquí. Ok, hagamos entonces un tercero. Puede ser este MgO o NaOH. Vamos a colocarlo aquí. OH. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Separar. En este caso aquí, esto tiene que ir en mayúscula. Siempre la primera letra de cada elemento va en mayúscula, la segunda va en minúscula. Así ustedes reconocen un elemento que tiene dos letras, que la tiene la primera mayúscula y la segunda minúscula. Entonces, ¿cuánto tengo de valencias aquí? ¿Cuántas valencias tiene cada elemento? 1. 1, perfecto. Y buscamos el número atómico del Na. En este caso es 11. Este sería 1, 1 y 1. ¿De dónde salió este 1? Ya que su fórmula química no tiene ningún número abajo. Y por ende se sobreentiende que es 1. Entonces 1 por 11, que es su número atómico. El número atómico del oxígeno es 16, ya lo hemos visto también de aquí de otro ejercicio. Y el del hidrógeno también lo hemos visto en otro ejercicio y es 1. ¿Cuánto será este peso molecular de este compuesto? Teniendo en cuenta que solo tenemos que sumar porque todo está multiplicado por 1. ¿Cuánto será este resultado? 28. 28, perfecto. Entonces, peso molecular del NaOH es 28. No se nos puede olvidar las... gramos sobre mol. Perfecto, entonces, molecular. Entonces, detectar o calcular el peso molecular es súper sencillo, pero hay que tener claro que hay que buscar su número atómico en la tabla periódica. Ok. ¿Preguntas, dudas, chicos, en cuanto a esto? ¿Está todo claro? Perfecto. Entonces, vamos con lo que vamos a comentar hoy, que es la evolución histórica del mol. En este caso, la hipótesis de Avogadro es una de las leyes de los gases ideales y es una de las que tiene un 100% de relación con el mol en este caso, indicando que un mol de diferentes sustancias contiene el mismo número de moléculas, es decir, que tiene o va acondicionado por una constante.
En este caso, el valor de este número, llamado número de Avogadro, es aproximadamente 6,022 por 10 a la 23. Y es también el número de átomos que contiene un mol de un elemento. Entonces, el número de Avogadro es una constante para saber cuántos átomos contiene un mol de un elemento. Entonces, ¿cuál es ese? También este valor deberían igual tenerlo presente, o sea, un mol de diferentes sustancias o el número de Avogadro es 6,22 por 10 a la 23. Ese es un número constante. De hecho, lo vimos en la primera clase cuando decíamos que como era tan difícil de detectar, lo que hicieron fue tomar el elemento más abundante, que era el carbono, y sacar su 12ª parte. Y es esta constante que tenemos acá. El mol es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades, entendiendo por unidades masa, kilogramos, litros. Tenemos también que tener claro todas estas unidades. En este caso, cuando nosotros hablamos del peso molecular, sus unidades son gramos sobre mol. Cuando nosotros hablamos del mol, su unidad es el mol. Cuando hablamos de volumen, su unidad es el litro. Entonces debemos tener claro cada unidad de acuerdo a cada magnitud física que estamos detectando o calculando. Ya aquí, bueno, un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales. Estos pueden ser átomos, moléculas, iones o cualquier otra partícula subatómica. En este caso, el mol tiene gran relación con lo que sería el volumen y la masa, porque son ciertas unidades que van de la mano con él. Esto es lo que me indica como tal estas rayitas que van en las dos direcciones, es decir que de igual manera van relacionados con lo que sería su masa atómica molecular y con lo que sería su constante de volumen de un mol en estado gaseoso, que es 22,4. De igual manera, este también es una constante. Se recuerdan que la semana pasada hicimos un cálculo, en este caso, ¿cuánto es el volumen que tienen 3 moles? Y lo que hicimos fue una multiplicación, porque tenemos una constante. Un mol en estado gaseoso, en volumen, es 22,4 litros. Y en este caso, si tengo 3 moles, yo lo que tengo que hacer es multiplicar el 3 con el 22,4 para saber cuánto en volumen tengo de ese mol. No es un cálculo complejo. Ok, entonces, vamos a estudiar el primer cálculo de hoy, que es la relación mol-masa. Esto se da para conocer cuántos moles hay en un átomo o molécula en una determinada cantidad de materia, es decir, en una masa, en gramos. Es necesario saber cuántos gramos hay de dicha materia y conocer su masa molar, según la siguiente expresión. Para yo detectar un mol o para yo poder buscar el cálculo de un mol, mis datos o lo que yo debo conocer de la sustancia es cuánto tienen masa, es decir, cuánto tienen gramos y cuánto es su masa molecular. La masa molecular es la que estábamos detectando anteriormente, que es la que se hace con sus valencias y con su número atómico. Que se acuerdan que yo les dije que ya después hay otros cálculos donde se utilizan, es aquí donde se utiliza esta masa molecular. En este caso, por ejemplo, tenemos acá un ejercicio donde me dicen qué masa de agua, es decir, me están diciendo cuánta cantidad de masa como tal aquí se debe tener para obtener 7,5 mol de H2O, teniendo en cuenta que la masa molar del agua es 18 gramos sobre mol. ¿Qué me está diciendo aquí? Que el agua, ya ellos le sacaron el peso molecular del agua. Ya ellos multiplicaron sus valencias con sus números atómicos y les dio 18. Ellos me están dando entonces aquí ya todo el valor completo. ¿Qué pasa? Para yo obtener la masa molar, yo lo que debo es multiplicar. Lo que hicieron aquí me están calculando el mol, pero aquí me pidieron fue la masa. Y me están dando el mol y la masa molecular. ¿Qué debo hacer yo? Despejar en este caso y buscar simplemente la masa molar. Y la obtengo como multiplicando el 7,5 mol de H2O por 18. En este caso, aquí ustedes tienen que darse cuenta que me están pidiendo es la masa, no el mol. Y por ende, nosotros despejamos. Esta masa molecular que está multiplicando, dividiendo, pasó para acá multiplicando.
y dejamos solo de este lado la masa. Es por eso que acá tenemos como tal la multiplicación. ¿Qué debemos hacer entonces aquí? Multiplicar 7,5 mol por 18 gramos sobre mol, obteniendo la masa. Entonces, respondemos la respuesta en este caso, que es, ¿qué masa de agua? En este caso se necesitan 135 gramos de agua para poder obtener 7,5 moles de agua. Vamos a verlo en otro ejercicio para calcular mejor acá. Tenemos en cuenta que la fórmula es mol es igual a gramos de masa dividido, vamos a colocar acá, esto significa división, entre el peso o masa molecular. De acuerdo a esto, aquí me están pidiendo cuántos átomos de oxígeno hay en 160 gramos de SO2. En este caso, recuerden que átomos, como me lo dice acá, tiene que ver con átomos, moléculas, iones y cualquier otra partícula subatómicas. En este caso ellos me están pidiendo cuántos átomos y esto quiere decir que me están pidiendo de igual manera los moles. De acuerdo a esto, ¿qué datos tengo yo para poder calcular el mol? De acuerdo a lo que me está dando el ejercicio. ¿Qué me está dando el ejercicio? Los datos. La fórmula química Perfecto. y 160 gramos. Perfecto. En este caso entonces me está dando la fórmula química para yo poder buscar el peso molecular y me está dando los gramos, que son 160. ¿Qué debemos hacer aquí? Debemos calcular el peso molecular, que es lo que nos falta para poder calcular el mol. En este caso entonces, ¿cómo calculamos el peso molecular? Tenemos que separar sus elementos. Nos vamos a buscar el número atómico del S, del azufre, y es 16. Entonces, yo lo que voy a hacer es separar. El S, como no tiene ningún número en su fórmula, se sobreentiende que es 1 y el oxígeno tiene un 2. Este 1 lo voy a sumar, a multiplicar. No, este es el azufre. Bueno, aquí me dice que su número atómico de igual manera es 16, igual que el oxígeno. Entonces, lo que hacemos es multiplicar. 1 por 16 será 16. Y 2 por 16, ¿cuánto es? 32. ¿Cuánto me da esa suma? 16 más 32. 48. 48. Los símbolos que nunca deben faltar. Gramos sobre mol. Perfecto. Entonces, teniendo este peso molecular, ya yo tengo todo para calcular mi fórmula. En este caso, ¿cuánto tengo de mol? Y tengo entonces mol es igual a los gramos de masa, que son 160 gramos, dividido en 48 gramos sobre mol. Aquí vamos mejor a hacerlo aquí para que no se... Vamos a insertar una lineacita aquí para que veamos mejor qué es lo que se hace es dividir. Ok, ¿cuánto me da este valor? 160 dividido en 48. 160 dividido en 48. (0,222). Entonces, yo tengo que los átomos de oxígeno, los moles, son 0,22 mol.
22,222 mol. ¿Qué pasó aquí? Se fue gramos con gramos y solo me quedó mol. Ok. Chicos, dudas, preguntas en este 3,55, ¿qué es? ¿El 0,222 es la división entre 160 y 48 o es 3,55? Ah, ok. Entonces, vamos a cambiar acá. Profe, ¿estaba bien como estaba antes? Ah, entonces ese 3, y tanto que me colocaron allí. No sé, pero estaba bien eso. Déjame sacarlo yo a ver. Para verificar cuál es el correcto. 160 entre 48. Me da 3,33. Infinito allí. Recuerden que no es multiplicar, es dividir. Se hace la división. 160 dividido en 48 gramos sobre mol. Ya, entonces, chicos, ¿dudas en cuanto a este ejercicio? Hay que estar pendiente de qué me están pidiendo. En este caso me están pidiendo átomos. Átomos es igual a mol. Recuerden que aquí me indican que esto puede ser átomos, moléculas, iones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Busco la fórmula. La fórmula es masa dividido en masa molecular. Voy a ver los datos que tengo y resulta que solo tengo gramos. Tengo que buscar el peso molecular. ¿Cómo busco el peso molecular? A través del cálculo de sus números atómicos con sus valencias. Saco este resultado y lo sustituyo en la fórmula que es esta. Y en este caso quedaría 160 dividido en 48. ¿Estamos claros aquí, chicos? ¿Sí o no? Ya, esto, como les comento, tienen que practicarlo en su cuaderno. En este caso, no me estaban pidiendo mol, sino que me estaban pidiendo masa. Entonces, tienen que colocar todas estas fórmulas. Bueno, la primera fórmula es masa es igual a masa molar por mol. Entonces, si el enunciado me dice qué masa de agua, yo debo utilizar esta fórmula. Pero si el enunciado me dice cuántos átomos de oxígeno hay, yo debo utilizar la fórmula de mol. Ok, aquí tenemos dos ejercicios más, pero vamos a irnos con este, que es lo que les comentaba del volumen. En este caso, la relación mol-volumen. El número de moles también nos permite saber cuánto volumen hay de algún átomo o moléculas gaseosas. Siempre, siempre, sí o sí, un mol va su constante va a ser 22,4 litros. ¿Qué pasa? Cuando a mí me indican cuántos moles o qué volumen tiene una cantidad específica de mol, yo lo que tengo que es multiplicar. En este caso, el ejercicio aquí me está diciendo qué volumen ocupan 3 moles de helio. Y yo lo que hago es una simple multiplicación. Si un mol mide 22,4 o su constante es 22,4, ¿cuánto me dirán 3 moles? Y lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar 3 por 22,4. Recuerden que este 22,4 es una constante. ¿Qué pasaría si aquí me colocaran un 6? ¿Qué volumen ocupa 6 moles de helio? ¿Cuánto sería su resultado? ¿Cuánto sería su resultado si aquí me comentaran qué volumen ocupan 6 moles de helio? ¿Qué debemos hacer con ese 6? Multiplicarlo con el 22,4 litros. Perfecto. Y ahí tendríamos la cantidad de relación volumen. Ok, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué volumen en litros ocupan 2 moles de amoníaco? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, sacamos los datos. Me están dando mol, 2 moles. Y ya yo sé que la constante de litros es 22,4 litros. ¿Qué debo hacer yo con estos datos?
¿Cuánto será el resultado de este volumen? ¿Cuánto será el resultado? Felipe, Micaías, Natalia, ¿cuánto será el resultado de este ejercicio? Jofre, Joaquín. ¿Qué debo hacer yo con esos dos datos que me están dando? Ay, pero están calladitos. Multiplicarlo. ¿Y cuánto sería entonces el valor que yo tengo aquí? ¿Cuánto sería en los litros que debo obtener aquí? ¿Quién me da el valor? 44,8. Perfecto. En este caso, los litros de ese, ¿cuánto volumen ocupan? Ocupan 2 litros. O sea, 2 litros, no, 44,8 litros. En este caso, chicos, ya les comento que es una simple multiplicación. Sí, también posible pregunta de cuestionario. ¿Qué volumen ocupan? 2 litros de mol. Ya ustedes saben, deben tener en cuenta que la constante es 22 y que ustedes van a multiplicar la cantidad de moles que le den con 22,4. Ahora, en este caso también lo que tenemos que hacer es una multiplicación. Aquí vamos a hablar del mol y número de Avogadro. Sabemos que tenemos una cantidad específica de moles, en este caso un número específico de número de Avogadro. Esto va a ser también como una regla de 3 como lo hicimos con el volumen. Me están indicando que un mol es 6,02 por 10 a la 23 moléculas, átomos o partículas. Y aquí me están pidiendo cuántos átomos de hierro hay en 0,3 mol de hierro. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo simplemente lo que voy a hacer es multiplicar 0,3 por la constante. En este caso se coloca 6,02 por 10. Y bueno, algunas calculadoras científicas sí tienen la posibilidad para colocar el 23 acá. Son cálculos fáciles, cálculos básicos y sencillos. Vamos a calcular rapidito que antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Cuántos átomos de hierro hay en 1,2 mol de magnesio? ¿Qué debería hacer yo con este dato? 1,2 mol. Tengo los datos, tengo mol, es decir, 1,2 mol y me están pidiendo cuántos átomos o cuántos moles entonces como tal. Yo tengo que la constante de mol es 6,022 por 10. ¿Qué es lo que simplemente yo voy a hacer? Así como en el volumen, yo lo que voy es a multiplicar, para ver qué me dice que multiplicarlo, perfecto. Lo que voy aquí es a multiplicar 1,2 por 6,22 por 10. 1,2 por 6,22. Ok, ¿cuánto les da este valor? Aquí lo que hay es que de igual manera multiplicarlos. Obviamente esto hay que multiplicarlo con calculadora científica. En matemática igual les van comentando cómo utilizar la calculadora científica para colocar esta constante el por 10. Entonces, chicos, dudas, preguntas en cuanto a los 3 cálculos que tenemos hoy. Ya entonces tenemos 4 cálculos que hacer. Tenemos el cálculo del átomo que hicimos en la primera, tenemos el cálculo del peso molecular, tenemos el cálculo del mol, el cálculo del volumen y el cálculo del número de Avogadro. Este no se ve tanto como tal en los laboratorios como tal. Uno generalmente calcula es mol y calcula también volumen o peso molecular. Pero en el caso del número de Avogadro poco se ve este cálculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar claros?
buscar un cuadernito y colocar todos los cálculos que vimos. Bueno, vimos este y la fórmula es esta. Voy a practicar un ejercicio. Vimos este otro y la fórmula es esta. Voy a practicar este ejercicio. Y así van practicando en su cuaderno los cálculos que hicimos en este caso de estequiometría. Ya saben como tal que en el cuestionario lo que sale es el enunciado y las respuestas abajo. Usted tiene que verificar a través del cálculo cuál es esa respuesta correcta. Y obviamente mostrarlo. En este caso creo que hay como 4 solamente ejercicios. No hay tantos como tal allí. Entonces, preguntas, dudas. ¿Quedó claro todo? ¿Van a hacerlo del cuadernito? Ok, bueno, entonces voy a colocar asistencia en el chat para que me vayan colocando su asistencia. Y el que me coloque presente y ya no tenga dudas o preguntas, ya puede ir retirándose. Nos veremos ya la otra semana arriba con clase nuevamente, con las 3 clases. Chao, profe. Chao, nos vemos, chao. La semana que viene comenzamos con ya el último periodo, las últimas 3 clases. Chao, chicos. Recuerden colocar su nombre en la asistencia.